RCR presenta al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad, con Alfredo Romero, director ejecutivo del Foro Penal. ¿Dónde están las mujeres de bien? ¿Dónde están esos hombres de fe? ¿Dónde están nuestros niños de amor que gritan y claman la verdad? ¿Quién para tantas balas del mal? ¿Quién para tanta arbitrariedad? ¿Quién para tanto odio y maldad? ¿Dónde están los soldados de paz? Por la vida doy la vida, por la paz doy amor, por respeto a la vida. Esta canción contra el terror, una canción contra el terror. Buenos días. Por aquí Alfredo Romero les habla, como todos los martes. Estamos vía Twitter, vía Periscope, que se ve por Twitter. Estamos también vía rcr.tv, el canal de YouTube, que por ahí yo siempre abro y oigo sus preguntas o comentarios, la manera más fácil de hacerlo. Y por allí también comparto pues algunas inquietudes que ustedes tengan. Hoy vamos a hablar la semana pasada fue una semana bastante movida, digámoslo así, para el Foro Penal, organización que bien ustedes saben que dirijo. Hoy no sé realmente si vamos a tener contacto con Gonzalo Imiop, pero siempre le está pendiente también. No sé si hoy vamos a tenerlo por acá. Ayer estuve con él pues en una rueda de prensa, repito, ha sido una semana bien complicada. Primero quería pues siempre agradecer a la dirección general de la estación, Jaime Nestares, en la gerencia general Willy Sarcaya, en la producción de este programa Catherine Manzano, y en los controles está hoy José Gregorio González. Muchas gracias a todos y por el trabajo que siguen haciendo para poder pues mantener esta plataforma vía internet que es Radio Caracas Radio, plataforma vía internet que se mantiene luego de haber cerrado el RCR, que era incluso una radio AM. Recuerden, todos los que están escuchando y que se mantienen escuchando esta radio y viéndola ya, porque ya no es solo radio, ya se puede ver pues de alguna forma vía internet y se mantiene este equipo trabajando allí bajo estas circunstancias, pero así lamentablemente ha pasado en el país. Las radios, los medios de comunicación, debo decirlo, por lo menos en mi caso ya yo oigo y veo más medios de comunicación vía internet, porque se mantienen, debo decirlo, por lo menos la información es más abierta, o así pareciese, que los medios, digámoslo así, ya regulares, ¿no? Incluso medios de comunicación, por ejemplo, en estas liberaciones, debo también decirlo, donde estuvimos presentes tanto en las puertas del Helicoide, esperando pues a presos políticos que representamos y amigos, ya después de tantos años presos, que son los familiares acompañándolos. También estuvimos en la Dirección General de Contrainteligencia Militar, también esperando la liberación allí de 3 presos políticos, incluyendo a Nickmer Evans, a quien representamos. También estuvimos, no solo yo, sino el equipo del Foro Penal, en Ramo Verde, donde se excarcelaron, liberaron 12 personas. Bueno, les cuento esto porque allí los medios de comunicación que se encontraban eran precisamente estos medios de comunicación digitales, ¿no? No había medios de comunicación regulares. Suponemos que hay ese temor
de meterse en estos temas de, digamos, donde evidentemente se expone claramente la represión que ha existido o que existe y sigue existiendo en Venezuela. Pues les decía, esta semana ha sido bien movida y, les cuento, quizás hace poco me llegó una nota escrita por el familiar, el padre y además abogado, muy buen abogado. Ojalá, voy a ver si logramos incluso conectarnos con él. Se lo voy a pasar a Catherine para que nos conectemos con él, así como otras personas que queremos conectar. Voy a hacerlo ahorita, vamos a ver si logramos que él ahí te lo estoy mandando, Catherine, el contacto del coronel Jesús Alarcón, abogado, excelente abogado, porque él, les cuento el caso porque me llamó la atención, él estuvo acompañando también a familiares allá en Ramo Verde, porque su hijo está preso en la Dirección General de Contrainteligencia Militar, pero él además de abogado de su hijo, familiar, padre, pues, que estaba con su esposa, es un gran activista. Él escribió una nota sobre lo que decía, bueno, el foro penal, no Alfredo Romero, sino los activistas, todo lo que estaban haciendo detrás de cada una de estas, lo que se ve en las imágenes de redes sociales o en estos medios digitales. Uno ve la liberación, uno ve que está allí esperando, pero hay todo un trabajo detrás de esto que no se ve. Incluso uno tiene que ir al tribunal, buscar las boletas, llevar el papel, debo decirlo, hasta las resmas de papel hay que llevar a los tribunales porque no hay, ofrecerles o plantearles el transporte a través de un vehículo de algún familiar que lo lleven al secretario del tribunal o al alguacil al lugar de detención para que entonces la boleta llegue y entonces se pueda proceder a la liberación de estas personas. Pero paralelo a ello, están los familiares allí en campamentos, básicamente, esperando la liberación de sus seres queridos. Y bueno, y está el grupo de defensores activos allí, que son nuestros voluntarios, activistas, que no son abogados, pero son elementales, también ofreciendo apoyo a los familiares, y hasta apoyo, decirlo, psicológico, dándoles un poco de alegría, de esperanza y acompañándolos, porque en el caso de Ramo Verde, por decirles uno de los casos, porque claro, el helicoide está, por decirles al menos un ejemplo, está en Caracas, ¿no? Y de alguna manera está cerca de muchas personas y rodeado de edificios, de viviendas, pero el Ramo Verde es una montaña, o sea, literalmente una montaña, por cierto, muy, muy bonita dentro de lo que es antes de por lo menos llegar a la cárcel. La cárcel no es bonita, pero la montaña previo a llegar allá, uno va subiendo y llega a la puerta de Ramo Verde, es bien bonita, ¿no? Y ahí estábamos esperando, nos dejaron esperando no en la puerta de Ramo Verde, como regularmente llegamos para cuando vamos a visitar un preso, a entregar un documento, o a llevar medicinas o comidas que se ha llevado también, sino nos dejaron a 3.5, concretamente 3.5 kilómetros de la entrada. La subida de Ramo Verde, para que sepan, el Ramo Verde está en Los Teques, ¿no? Y ustedes van, no sé si algunos de ustedes saben dónde queda esta manga de rodeo, que se llama Luis Esteban, oye, me perdió el nombre ahorita, pero una manga que se utilizaba antes y habían competencias, ¿no? Eso está al lado de lo que se llama el Mercado del Paso. Y si uno pasa el Mercado del Paso, es un mercado ahí popular, uno en la próxima entrada está la entrada del INOF, pero cuando entras por el Mercado del Paso, pasas por esta manga de coleo, perdón, que rodeo, de coleo, y y hay una subida donde llegas de ahí adelante, son como, no sé, me imagino que deben ser como a lo mejor unos 4 o 5 kilómetros, llegas a Ramo Verde. Bueno, a nosotros nos dejaron ahí esperando en un estacionamiento que digamos que lo cuida, es como una primera alcabala donde hay la milicia, un miliciano que es el quien establece una primera, por decir, alcabala allí, y donde hay un estacionamiento y estamos esperando. Eso era como un campamento, pues,
de familiares y debo decir del equipo del Foro Penal. No era Alfredo Romero, era Alfredo Romero, pero también estaba Jesús Marcano, estaba Estefanía Migliorini, abogada, estaba Rachel González, abogada, estaba Sheila y su equipo de defensores activos que colabora en lo que respecta a estos sectores de cárceles que están en Los Teques, porque ella vive en los Altos Mirandinos. También se acercó allí Alberto Iturbe, nuestro coordinador de Foro Penal de los Altos Mirandinos, con otro equipo de abogados. Y en ese grupo también estaba el coronel Alarcón, que fue a apoyar a los familiares, siendo que él de por sí es también una víctima, porque, como les decía, es padre de Jesús Alarcón, capitán, quien se encuentra preso hoy en día en DGCIM, ya más de 5 años preso, si no me equivoco. Primero estaba en Ramo Verde y ahora lo trasladaron a la Dirección General de Contrainteligencia Militar, y ahí se encuentra, por cierto, sin contacto alguno con familiares por el tema de la pandemia, desde hace ya más de 6 meses, que no se sabe concretamente de él. Bueno, todo eso que pasa en ese campamento, lo que pasó previo a las excarcelaciones, es un trabajo arduo, constante, porque repito, aquí nada, lamentablemente, no crean que el decreto de indulto, que ahorita vamos a referirnos a él, y la realidad de ese decreto de indulto, que ayer hacíamos una rueda de prensa al respecto, no se ejecuta lamentablemente de manera automática. Al menos no en Ramo Verde, en las cárceles militares, y al menos no en La Pica, y al menos no en El Rodeo, donde por cierto fue liberado también Javier Viva Santana, un profesor, escritor, que estaba en El Rodeo 3 con más de 25 kilos, perdió en esa prisión injusta. Y tampoco se ejecuta automáticamente en el INOF, porque paralelo a cuando estábamos en Ramo Verde, allí espera. Ah, está el coronel en línea. Coronel, ¿cómo está? Para aprovechar que está en línea. Coronel Jesús Alarcón, doctor, coronel, ¿cómo anda? Coronel, ¿se encuentra por allí? Creo que se perdió la llamada. Bueno, mientras nos conectamos con el coronel, les decía que paralelo pues cerca, uno incluso desde ese estacionamiento que les contaba, donde estábamos esperando, eh, se ve el INOF, el Instituto Nacional de Orientación Femenina. Esa es la cárcel, digamos, de mujeres, la más conocida cárcel de mujeres nacionalmente. Y allí también se le otorgó el indulto a Mauri Carrero, quien hemos apoyado desde el primer día de su detención. Estuvo 5 meses presa por relacionarla, digamos, a pesar de no tener ninguna relación directa, la relacionaban con Guaidó, etcétera, y detuvieron a otra persona que sí entiendo trabajaba con Guaidó, que es Demóstenes Quijada. A él lo llevaron al DGCIM, a Mauri también, pero luego a Mauri la trasladan al INOF. Bueno, paralelo en el momento que estábamos también en el campamento de Ramo Verde, estuve también en el INOF apoyando a las familiares allá y visibilizando el caso de Mauri, que no se le otorgaban la boleta o no le otorgaban la libertad, y los familiares desesperados 1 día, 2 días, 3 días, y bueno, y finalmente al mediodía del tercer día, luego de que se había dado el indulto, es que la liberan. Y eso ameritó toda una serie primero de apoyo al familiar, también de visibilizar el caso, porque simplemente no la querían liberar, y bueno, fuimos también, apoyamos yendo al tribunal. Parecía que finalmente no sabemos exactamente qué ocurrió, pero al principio parecía que la boleta de excarcelación no había llegado, entonces, y que llegaba en la tarde, etc. Y así, que llegaba tarde, pues, que no se había emitido, qué sé yo, pero a todo evento fue que la liberaron. Pero lo que les quiero decir es que un decreto, un aviso, digamos, comunicacional de parte del gobierno o de quien sea, estos temas de presos políticos, y no se ejecutan inmediatamente o automáticamente como la gente cree. Requiere de un apoyo de personas, y ese es mi mensaje, ¿no? Ahí está el capitán, el coronel. Coronel, ¿cómo está? Buenos días, doctor Alfredo Romero, a su orden.
¿Cómo está, doctor? Bueno, el coronel Jesús Alarcón, gran amigo, eh, además de ser pues militar retirado, es abogado, y debo decirlo, excelente abogado, porque no porque lo diga y porque sea amigo, sino porque lo he visto en su actuación en audiencias en defensa, concretamente, cuando he tenido la oportunidad de verlo, en defensa de su hijo Jesús Alarcón. Y hoy, coronel, yo hoy estaba haciendo referencia a esa nota que usted escribió, que se trata de que se refiere al foro penal, sino que yo les contaba aquí a todos los que nos escuchan y nos ven, que estos decretos o estas decisiones políticas no se ejecutan automáticamente, requieren del apoyo de activistas, requieren del apoyo de abogados, requieren del apoyo de personas que no solo están, digamos, solidarizándose con los familiares, que también es muy importante, como lo hizo usted mismo con su esposa ese día en Ramo Verde, esperando la liberación de los presos políticos, pero también, además de la solidaridad, es mover la boleta que llegue al lugar, que en este caso es el centro de reclusión, llevar la resma de papel, utilizar un verde. Quería que usted, que la program, a lo mejor le decía eso. Sí. No los trámites son eventos de situaciones, eventos que uno tiene que reconocer y agradecer. Agradecerles por lo menos a las muchachas del Foro Penal de Los Teques, que Sheila, Keila y Marilyn, que se han dedicado en cuerpo y alma a ayudar tanto a los presos como a los familiares. Otro reconocimiento que quiero hacer es que allá vi a un señor, yo no sé cómo se llama, comprándole alimentos a todos los familiares que pasamos 2 días allá o 3 días, y ese señor le hizo una donación al Foro Penal, porque yo le oí, esto se lo dono al Foro Penal y a los familiares. Esos son los eventos que tengo que agradecer. Pero la donación, para aclararle, la donación fue de comida, es decir, lo que él hizo fue comprar y traer comida, porque todos estaban ahí hambrientos en un campamento que no tenían ni agua. Entonces este señor, como tú dices, llegó y trajo, no sé cómo la consiguió, pero en una oportunidad hamburguesa, después otro día perro calientes y comida pues de diferente tipo para todos los activistas. Sí, doctor, gracias por la aclaración. No fue donación de dinero, sino que él llamó a alguien en Los Teques que le trajera a través del delivery comida rápida, muy sabrosa de paso, durante 2 días, una noche para la cena, por supuesto, y otra vez una tarde, porque la gente estaba sin comer, sin asearse. Sí. Y esa es una gran experiencia que me pareció una narrativa interesante hasta para uno mismo, porque uno está metido en esa situación un poco con todo el grupo de abogados, uno está yo directamente compartiendo con los familiares, pero también gestionando que se logren las libertades, porque el propósito evidentemente no es estar ahí, porque estar ahí no es para nada cómodo, el propósito era lograr las libertades. Ahora, coronel, muchas gracias muchas gracias por ese mensaje, siempre para nosotros es importante, para el equipo, ese reconocimiento, porque como siempre lo he dicho, nosotros no cobramos nada, lo hacemos con todo el cariño del mundo, pero lo único que por lo menos, sí debo decirlo, y quizás suene un poco arrogante, no sé, pero lo único que nosotros nos agrada por lo menos o nos da alegría de que lo estamos haciendo bien es el agradecimiento de los familiares, el agradecimiento de la gente, esas gracias, ese abrazo de libertad, para nosotros es importante porque eso nos dice, bueno, que estamos haciendo lo que debemos hacer, ¿no? Ahora, coronel, quería ahora hablar de otro lado, ¿no? Liberaron en total de los 110 indultos, efectivamente estaban presos 53 personas y un 54 que era un preso común, pero en total presos políticos 53, que efectivamente estaban presos, que fueron efectivamente liberados por el indulto, ¿no? Pero quedaron muchos otros presos políticos, 333 al día de hoy, incluyendo a su hijo Jesús Alarcón, quien se encuentra en este momento, es militar,
yo creo que también a todos les recuerde quién era y cuál es la situación, y se encuentra privado de libertad. Y la pregunta, usted ahora como familiar y como abogado de Jesús Alarcón también, pero quizás más allá de ello como padre de él, uno se pregunta, oye, ¿por qué aquel y por qué no mi hijo? Que está básicamente en la misma situación y además lleva mucho más tiempo preso que otro, ¿no? Quería, coronel, para que me dé la respuesta a esta pregunta, tenemos que ir a un corte, no sé si tiene tiempo de esperar un momentico allí y seguir en el próximo corte, porque me están pidiendo que hagamos un corte y ya regresamos. ¿Puede esperar un momentico? Sí, señor doctor, voy a avanzar un poquito y cuando me caiga, entonces me vuelvo a detener. Vale, entonces cuando arranquemos me contesta esa pregunta. Vamos a un corte y ya regresamos. Usted escucha al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad, solo por rcr.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En Global Therapy seguimos comprometidos con tu rehabilitación física, te ayudamos a recuperarte de tu posoperatorio y en el alivio del dolor. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2 a través de Twitter e Instagram o llámanos al 0412-256-1104. Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Therapy y despídete del dolor. Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Informe RCR presenta titulares. La alta comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, insistió en que Nicolás Maduro debe buscar garantías para que los venezolanos participen en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre. Roberto Abdul, presidente de la asociación civil Súmate, cuestionó que desde un sector de la oposición se invite a votar en estos comicios, reconociendo que no se podrá ganar. Organizado en unas condiciones no solamente en términos electorales y legales que transgreden el Estado de Derecho y el debido proceso, al cual además tendríamos que sumarle que se están organizando con las restricciones evidentes que se imponen por la cuarentena, ¿no? La cuarentena que fue decretada en el país hace prácticamente 6 meses. Esto pues en un proceso que es mucho más complejo con una elección presidencial. Estamos hablando que en una elección presidencial existe una sola circunscripción, que es una circunscripción nacional, y en este caso estamos hablando de 24 circunscripciones a nivel nacional o estadales. En internacionales. El presidente bielorruso Alexander Lukashenko admitió hoy que quizás ha estado demasiado tiempo en el poder, pero dejó claro que por ahora no piensa irse. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, visita hoy Florida para hablar de la protección del medio ambiente. Y en los deportes, el resultado positivo de Kylian Mbappé en la prueba de COVID-19 ha generado mucha tensión entre el Paris Saint-Germain y la Federación Francesa de Fútbol. 11:31. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza.
RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad. Ok, aquí seguimos. Alfredo Romero, quien les habla. Gracias por mantenerse conectados. Y bueno, estábamos hablando previo al corte con el coronel Jesús Alarcón, abogado también y padre, que queremos hablar ahora como padre de Jesús Alarcón, quien es preso político. Y la pregunta que yo le hacía previamente era, bueno, ese sentimiento de por qué unos y no otros. O sea, ¿qué piensa un familiar en este momento? Quedan 333 presos políticos. ¿Qué piensa el familiar de por qué su hijo queda preso siendo que es privado legítimamente de libertad y básicamente en las mismas condiciones que otros, ¿no? Cuéntenos, coronel. Caramba, doctor, qué pregunta tan complicada. ¿Por qué unos sí y otros no? Me disculpa que voy a contestar así. Eso nada más que lo sabe Dios. Dios y la Santísima Virgen del Valle hoy en su día. No sabemos por qué unos y otros no. Salieron liberados dirigentes políticos, sin que sea la palabra despectiva, civiles. Y no todos estaban privados de libertad. Como usted mismo lo ha dicho, apenas los privados eran alrededor de 50, ¿no? No vi en ninguna lista a ningún preso político militar. La respuesta en verdad no la sé, como le digo. Dios y la Virgen lo sabrán. ¿Aló? Sí, lo oigo. Claro, y esa es la difícil respuesta o la difícil explicación que le podemos dar a un familiar. Y les digo esto porque usted, coronel, bueno, de una fortaleza tremenda, ha llevado la situación de Jesús, que quería que nos contara muy rápidamente, porque queríamos también hablar con la esposa de Jorge Alayeto, que ya debe estar conectado, deberíamos estar conectándonos con ella, otro preso político que se mantiene privado de libertad. Pero quería, usted con la fortaleza y la firmeza que tiene, que es evidente, pero por ejemplo ahí la esposa de José Leoy Rivas, Oyuki, quien ha estado con nosotros en este programa en varias oportunidades, bueno, y compartimos con ella en muchas oportunidades, está incluso en una cama, debo decirlo, enferma, y eso es consecuencia de esa frustración, de esa depresión, de que bueno, ¿por qué salen unos y mi esposo no sale, ¿no? Pero ¿cómo está Jesús? Si han tenido contacto con él en la situación en que se encuentra en este momento. Bueno, doctor, para que sus oyentes se enteren, el capitán Jesús María Alarcón Camacho, de la Guardia Nacional en servicio en situación de actividad, está privado de la libertad desde el 20 de noviembre del 2015 por el delito de instigación a la rebelión. Es decir, ya va a cumplir 4 años y 10 meses de estar privado de la libertad. La situación jurídica de él actualmente es que a raíz de la sentencia que dictó un tribunal accidental de juicio militar, por supuesto, lo condenaron a la pena de 7 años, 7 meses de prisión. Nosotros, como sus abogados, es decir, mi hijo y mi persona, apelamos de esa sentencia y la Corte Marcial anuló la sentencia, la pena, el juicio y, donde quiero hacer hincapié, anuló las 4 experticias forenses a través de las cuales el Ministerio Público Militar quiso imputar y acusar a mi hijo, a mi representado. ¿Qué es lo que quiero resaltar? Que cuando se realice el nuevo juicio oral y público, el Ministerio Público Militar no va a tener pruebas que presentar. Cuando vos le diga, fiscal, pues ¿de qué acusa el capitán Alarcón? Bueno, lo acuso de instigación a la rebelión. Presenta la prueba. No tengo pruebas porque todas me las anularon. ¿Aló?
Sí, lo ¿Aló? oigo perfectamente. Sí. ¿Qué quiero decir con esto? Que, bueno, y otra cosa que quiero agregar, solicité y ratifiqué la revisión de la medida privativa de libertad en abril de este año 2020. No he recibido respuesta. ¿Qué es lo que quiero resaltar? Que vamos a ir a un juicio por instigación a la rebelión sin ningún medio probatorio. Por otro lado, ha debido dársele una medida cautelar sustitutiva de la libertad, porque no hay pruebas en contra de él. Sin embargo, permanece privado de la libertad. Bueno, y esa es la situación de él, la situación de muchos. Hoy día se encuentra, que es importante recordar que está en la Dirección General de Contrainteligencia Militar, pero que no hay comunicación con él realmente. Es decir, no se sabe la situación, la condición de salud, no se sabe nada de él, porque no se ha tenido acceso a visitarlo, no se ha tenido, no hemos podido, usted como abogado y como familiar no ha tenido la posibilidad de verlo. Incluso, si no me equivoco, coronel, no ha tenido la posibilidad de verlo incluso antes de la pandemia, ¿no? ¿Desde hace cuánto tiempo no ven al capitán Alarcón? Desde el mes de marzo, de este año, cuando estaba recluido en Senapromil. Y como comenzó esta situación de emergencia de salud, se suspendieron las visitas. Sin embargo, a él el 20 de abril del 2020 fue trasladado arbitrariamente de su sitio legal de reclusión, lo trasladaron para la DGCIN desde el 20 de abril del 2020. Es decir, que en estos 4 meses de estar recluido en la DGCIN, solamente hemos tenido 12 llamadas de él, donde nos ha dicho que está bien. Es lo único que sabemos de él. 2 llamadas nos ha hecho en 120 días que tiene recluido en la DGCIN. 120 días, pero recordémoslos a todos que ya lleva ¿cuántos años en total exactamente? Él lleva preso, porque privado de la libertad estamos nosotros. Yo lo llamo preso. Tiene 4 años, 9 meses y unos días. Es decir, que el 20 de este mes cumple 4 años, 10 meses de estar preso por algo que él no cometió, por el delito de instigación a la rebelión militar. Bueno, coronel, si quiere se mantiene en línea. Tenemos también en contacto a la esposa de otro preso político que también sus familiares se hacen la pregunta, bueno, ¿por qué está allá? Hola. ¿Aló? No logramos, Catherine, ¿Aló? dime si están conectados o no. Aló, Alfredo, sí, los estoy escuchando. Perfecto. Bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo te vas? Bueno, quisiera que presentaras primero tu caso y todo, pero quería hablar contigo porque quedan 333 presos políticos y tu esposo, particularmente Jorge Alayeto, empresario, que lleva más de 2 años preso. A veces las cuentas no las tengo claras, pero entre tanto, pero son más de un terreno con una casa al lado de lo que es el fuerte Paramacay, pero no tiene ninguna responsabilidad en lo que ocurrió allí, y por ser propietario de esa casa pues lo mantienen privado de libertad y no fue indultado, no fue objeto o beneficiario de estos indultos que acarrearon la libertad de 53 personas. ¿Qué sienten los familiares? Bueno, el sentimiento es obvio, pero ¿cuál es la impresión que tienen en relación con eso? Es la misma pregunta, ¿por qué 53 personas, Alayeto, pudiese ser beneficiario de indulto igual que cualquier otro, ¿no? Bueno, en primer lugar, buen día y muchísimas gracias por la invitación. Los familiares somos la voz de los presos políticos acá en Venezuela. Yo soy Yanely Sandoval, para los que me escuchan, esposa de Jorge Alayeto, como ya lo dijiste. Jorge fue detenido el 6 de agosto del 2017.
Él tiene 3 años ya en Ramo Verde. Para nosotros ha sido sumamente difícil, frustrante, una mezcla de emociones encontradas, porque nos sentimos felices porque otras familias puedan reencontrarse y estar juntas nuevamente, pero muy doloroso para nosotros no haber tenido esa oportunidad también. Sobre todo porque Jorge es el pilar de nuestra familia, es padre de 5 hijos que hoy sufren por su ausencia. Bueno, hoy no, tienen 3 años sufriendo su ausencia. Desde que se lo llevaron ha sido bastante traumático, más de la forma en que se lo llevaron frente a nuestra familia. Una familia que puedo decir que de cierta forma quedó destruida, porque la mamá de Jorge, que vivía con nosotros, la abuela de él, que vivía con nosotros, y una tía de él, fallecieron estos años a raíz de todo esto, y él no tuvo la oportunidad de despedirse de esas 3 personas que eran fundamental para él. Yo no sé cómo describir la profunda tristeza y el dolor de ver que pasa el tiempo y no hay justicia, Alfredo. Y esto que siento yo la viven muchísimas esposas, muchísimas familias, y es lamentable. Y me disculpa la emoción, ¿no? No hay que nada, por Dios, no hay nada que disculpar, y este sentimiento, que por eso te pregunto, y por eso se me ocurrió pues llamarte, porque eso que tú sientes lo sienten pues muchas esposas de personas que quedan de diferentes sectores, ¿no? Y ese sentimiento debe seguirse visibilizando, porque la libertad de todos los presos políticos es algo urgente, es decir, no es un gesto, no es una, digamos, no es una cuestión de cortesía del régimen, es una obligación de liberar a todos los presos políticos. El caso de Jorge Alayeto, por cierto, que decía, está el empresario Jorge Alayeto, está el estudiante Antonio Garbi, está la muchacha o la madre que tiene 3 hijos fuera de la cárcel, Mirlendris Benítez, está el militar como el capitán Jesús Alarcón, está, los indígenas, los tietos por demás. Quiero decirles que es ciudadano español, es venezolano español, y se ha hecho una campaña, y me consta, y sabemos que hasta el embajador de España ha estado no solo en conocimiento del caso, sino ha hecho, digamos, gestiones para esto, ¿no? Cuéntame, ¿desde hace cuánto no hablas o no habla la familia con Jorge? ¿Qué saben de él? Te estoy haciendo una pregunta para que tú la respondas. Hemos hecho comentarios que no hemos tenido tiempo de nosotros tampoco verlo, pero digo, no la respondo yo, que la sé, pero quiero que tú mismo expreses qué es lo que está ocurriendo desde del lado de la familia, es decir, hace cuánto no lo ven, desde hace cuánto no tienen contacto con él. Bueno, desde que se inició este problema de la pandemia, lamentablemente suspendieron las visitas en Ramo Verde, y por supuesto no hemos podido volver a verlo. No hay ningún tipo de contacto, más allá de que las pocas veces que hemos podido llevarle comida, pues nosotros somos de Valencia, el tema de la gasolina, el tema de los cierres de los estados, dificulta muchísimo a los familiares el poder brindarles y suministrarles sus alimentos, sus medicinas. Entonces, lamentablemente no hemos podido verlo ni hablar más con él, sino simplemente tratar, en la medida de lo posible, seguirle brindando la ayuda que requiere, pues. Es muy doloroso, sobre todo para los niños, porque no hay forma de explicarles. Como te dije, él es papá de 5 hijos y son pequeños. Explicarles, porque papá no está, aunque se les ha dicho que papi, está trabajando, pero, ¿sabes? Es difícil manejarlo.
porque ellos preguntan por él. Entonces explicarle que ya va más de 5 meses que no ven a su papá, que es lo que sucede, es sumamente doloroso y difícil para nosotros. Exactamente cómo está, no lo sé, pero él de por sí tiene una situación de salud delicada. Él tiene, a raíz de las torturas que sufrió cuando lo detuvieron, él perdió una operación que tenía en la clavícula derecha, que requiere una nueva operación. Todo esto está avalado por el hospital militar, además de una condición digestiva, intestinal. Ha sufrido ya varias veces cólicos nefríticos, tiene dolores de columna, de cabeza y fuertes depresiones. Como te digo, todo esto avalado porque en su momento se llevó al hospital militar y ellos dijeron que sí, que requería atención. Solicitamos ante tribunales una medida monetaria, la cual en su momento fue negada también. Jorge, de hecho, hace unos meses le otorgaron una medida cautelar por la Corte Internacional de Derechos Humanos y bueno, sabemos que los tribunales no están trabajando y que hacer cumplir esta medida también depende del gobierno y bueno, es complicado, ¿no? Espero que se pueda realizar algo pronto, porque para muchas familias como la nuestra, que desconocemos realmente el estado de salud y que sabemos que ya tiene una condición previa difícil, además de que ya cuando el doctor Aguado finalmente logró su libertad, ahorita recientemente, pues él mismo manifestó su preocupación del estado de salud de muchos de los que están allí. Entonces, ¿cómo hacemos en ese caso para saber cómo están, qué necesitan, cómo los ayudamos si nos niegan la comunicación en la entrada? Sí. Bueno, es una situación, como siempre lo sabes, cuentas con el apoyo nuestro del Foro Penal, que se haciendo gestiones todo el tiempo, las que se pueden hacer formalmente o legalmente, como también denuncias internacionales. Sin embargo, la visibilización, es decir, el seguir hablando de la situación de cada uno de los presos políticos es elemental. Y esperamos, debemos decirlo, pero aprovechar que estás acá para también hacer un resumen de lo que es la situación actual, la realidad del indulto y cómo queda la realidad de estos indultos. Quiero recordarles, incluso en Twitter, en la cuenta de Foro Penal está allí publicado el cuadro, pero son del total de indultos, de 110 indultados, 53 estaban encarcelados y eran presos políticos. Uno era un preso común que no estaba encarcelado por motivos políticos. 26 eran personas investigadas por causas políticas, pero que no estaban encarcelados. Eso incluye diputados en el exilio, asilados en embajadas, etc. 24 eran personas que se encontraban excarceladas, pero con procesos pendientes, es decir, el indulto, la consecuencia sería la extinción del proceso, y 6 personas que se encontraban en libertad plena sin ningún proceso pendiente, que no entendemos el por qué se incluyen en los indultos, cuando el indulto no tendría ninguna consecuencia ni práctica ni jurídica, ¿no? Porque no se extinguiría nada, ya que están en los procesos de cada una de esas personas. Y quedan en total 333 presos políticos, es decir, personas que están encarceladas o que se encuentran tras las rejas con fines políticos, incluye, es decir, allí, por ejemplo, el Juan Requesén sigue siendo preso político, que se encuentra en casa por cárcel. Pero eso representa las actuales liberaciones de presos políticos, consecuencia del indulto, solo representa el 13% del total de los presos políticos que existían antes del indulto. Se mantienen la gran mayoría, por cierto, allí en Ramo Verde, donde se encuentra tu esposo Jorge Alayeto. Y seguimos esperando su libertad. Bueno, estamos hablando, y ya se nos está terminando el programa, queríamos hablar también con Luis Armando Betancur y referirme a un caso, que es el caso particular de un médico detenido, pero estamos hablando con Yanely Sandoval, que es la esposa de Jorge Alayeto,
uno de los presos políticos que se mantienen todavía privados de libertad, y les pedimos a todos, como siempre, que nos apoyen en estos tuitazos que hacemos, en estos mensajes que damos, en la visibilización, porque si no se, siempre lo hemos dicho, si no se supiese, si no se hace ese trabajo que ustedes que nos apoyan, visibilización de los presos políticos, pues simplemente no existiesen. Y los familiares se quedan con ese dolor y sufrimiento de la prisión injusta sin que se conozca su caso. Y esa es nuestra función, hacer elevar el caso a la opinión pública para el caso no quede simplemente olvidado. Quería hablarles, por cierto, vamos otra vez a Carabobo, donde se encuentra Yanely Sandoval, a referirnos de otra detención, que no sabemos las circunstancias de la detención. Gracias, Yanely, por estar, puedes seguir escuchando, pero muchísimas gracias por el contacto. ¿Ah? El más chiquito, ¿cómo es que se llama? Abraham. Abraham. Sí, Alfredo, Abraham. Muchísimas gracias por la oportunidad y por su trabajo, por su valiosa colaboración con nosotros y con todas las familias de los presos políticos. Un fuerte abrazo libertario. Esperamos que se dé pronto. Muchísimas gracias, Yanely. Bueno, les hablaba del caso de un médico, joven, por cierto, detenido, que también entendemos es médico residente de medicina interna. No sabemos de qué le imputan, cuál es la circunstancia de la detención. Fue detenido en Valencia, está desaparecido en este momento. Nuestro coordinador y equipo del Foro Penal en Carabobo, que estamos tratando de establecer contacto con él, pero no hemos podido. Ojalá pudiéramos así sea un minuto, pero ya no creo que nos da mucho tiempo, Catherine. Faltan 4 minutos. Es más, ya creo que me van a decir que corte el programa. Así que no nos dará tiempo. Pero esta persona se encuentra desaparecida. Entendemos, bueno, es un médico joven y otra desaparición forzosa. Debo decirlo, no ha sido presentado ante un tribunal, pero todo evento es total y absolutamente violatorio. Dice cuando no se notifica, cuando no se dice dónde se llevan a la persona detenida. Más aún cuando la persona ha sido detenida de manera arbitraria. Ahora, conlleva ya la desaparición forzosa, es todavía más grave, vamos a decirlo, cuando además no le dan la comunicación, no le permiten la comunicación con abogados, con familiares, no se dice dónde está y entonces tampoco se presenta ante un tribunal dentro de las 48 horas que debe presentarse. Y debo decirlo, esos son cómplices y yo les pido siempre a los funcionarios, fiscales, órganos policiales, jueces, no se hagan cómplices de estas violaciones graves de los derechos humanos porque, debo decirlo, quedan registrados esas situaciones. Es decir, una desaparición forzosa es una desaparición forzosa. O sea, no pueden después taparla diciendo, no era desaparecido, fue presentado ante el tribunal luego de 4 días y entonces se convalida. No, las violaciones a los derechos humanos y ya, perdón, Catherine me decía algo que no. Que vamos cerrando. Ok, yo pensé que era que Luis Armando estaba ahí. Pero quiero decirles, tomen esto con mucha claridad. Esto es una opinión honesta, objetiva, a todos los funcionarios públicos actualmente que se encuentran, digamos, en esas funciones dentro del sistema de justicia. Las violaciones a los derechos humanos, y óigalo bien, las violaciones a los derechos humanos, más aún cuando son graves, no se convalidan. Usted no puede convalidar una violación grave de los derechos humanos. Usted no puede, por ejemplo, llevar a una persona a un tribunal y decir, no, ya apareció en el tribunal, por lo tanto ya apareció, entonces no estuvo desaparecido. No, la desaparición se cuenta. Y usted como juez, usted como fiscal está obligado a denunciarla, usted está obligado a investigarla. Más aún cuando son casos de torturas. Los casos de tortura no se convalidan ni se olvidan, porque ahí hay, por ejemplo, un reporte de Amnistía Internacional que fue asesinado por tortura, según el mismo reporte de Amnistía lo señala, ahí queda. Y el no realizar investigación implica encubrimiento, por ejemplo. Y eso es importante. Bueno, tenemos que ya despedirnos. Muchas gracias por estar atentos a este programa. Le pedimos siempre el apoyo en esta causa por la libertad, por la conquista de libertades. Gracias a todos los activistas del Foro Penal y nos despedimos con nuestro lema que dice así: no hay que hacer justicia por propia mano, pero está en nuestras manos que se haga justicia. Muchas gracias. La libertad.